¿Y de qué vamos a hablar? De uno de los grandes truños de la teoría financiera, que es Modigliani y Miller, que os parecerá de coña cómo lo que os van a contar les hizo ganar el premio Nobel. Pues esto es una puta mierda, increíble, ¿no? Bueno, pues de esto vamos a hablar. Creo que es mucho menos complejo que lo que parece leyendo el temario. Entonces, lo que voy a hacer es un big picture inicial largo para que creo que con eso suavizamos todo lo del Modigliani y Miller. Y luego vemos cada una de las proposiciones de Modigliani y Miller en detalle, pero después de haber visto este big picture inicial, yo creo que solventamos prácticamente toda la dificultad. ¿Vale? Modigliani y Miller, ¿de qué campamentos son? ¿De qué teorías son? ¿De qué bandos son? De los optimizadores, de los matematizadores, de los simplificadores de laboratorio y de universidad que no se juegan su pasta y hablan de cosas sin haber estado en el barro. Que es que, ¿cómo consigo una estructura de capital que minimice mi coste de capital a través de la WACC para que se luego haga que se maximice mi valor de mercado? Y no estoy teniendo en cuenta la realidad del riesgo, que optimizar en la vida es una mala decisión, porque optimizar es lo mejor la mayoría de las veces. Pero hay pocas veces en las que puede pasar algo dramático. Y si en esas pocas veces puedo perderlo todo, ¿qué coño me da igual de lo que hayas optimizado antes? Si lo pierdo todo de golpe. No solo cuenta, que es lo que fallan estos que no han leído a Taleb, la baja probabilidad de que se ponga el evento negativo. Es cuánto pierdo si se produce el evento negativo. Y en este tipo de evento, que es la estructura de capital, si te apalancas mucho, en el evento negativo pierdes todo. ¿Qué coño me importa que hayas optimizado si hay un escenario en el que puedo perder todo? No quiero tocar ni en pintura esos escenarios. Y que veis a Warren Buffett, a Matthew Ortega, a Mark Coombs, a Luc Dichamar, a empresarios que lo que tienen son estructuras de capital muy poco cercanas a lo que dicen Modigliani y Miller. ¿Para qué? Para reducir al máximo el riesgo de pérdida permanente de capital. ¿Y estás desaprovechando oportunidades? Sí. Les llaman tontos a Warren Buffett, tiene 100.000 millones en el balance. ¿Qué tonto es? ¿Qué tonto es? Pues ya veremos quién es el tonto. Cuando haya problemas y él tiene ahí su caja que le hace aguantar y cuando todo el mundo no tiene dinero, lo tiene él. Esa opcionalidad, ¿dónde está en tu matemática? No está, porque eres un matematizador simplista. Pero bueno, ahora voy para atrás, hago el y me voy a volver un amante de Modigliani y Miller. ¿Vale? ¿Me veis cara de MM? Modigliani y Miller. Soy el puto amo de Modigliani y Miller. ¡Qué cracks! Entonces, ¿qué vamos a hacer? Modigliani y Miller son tan listos que lo que hicieron fue estructurar su teoría en base a fases. Empiezan de más simple a menos simple, porque como todos somos tontitos en finanzas, nos quieren llevar de la mano desde algo que no se lo cree ni un niño pequeño. La primera teoría se la enseño a mi hija de 6 años y me dice, pero tú eres tonto, ¿esto quién lo ha dicho? Si esto está claro, con los clics que pongo en el parque lo entiendo mucho mejor. ¿Vale? Luego van a la segunda, a la tercera y a la cuarta. Entonces, ¿qué van a ir? De absolutamente no se lo creen el tato, ignoro todo, y luego van incorporando a su manera cosas que son reales con impacto en la estructura de capital. ¿Qué vamos a ir incorporando? ¿Qué quiero que penséis aquí? 3 cosas. ¿Vale? Veis que hay cuatro modelos de Modigliani. En realidad hay 5. ¿Vale? En el cuarto, yo creo que ya como les da vergüenza la mierda que han hecho, pues el cuarto lo dividen en 2 sin decir. La cuarta proposición, 2 tipos. 4A y 4B. El truño este, ¿vale? Pero bueno, ¿qué vamos a ver? ¿Qué hay? El primer truño, la primera fase de Modigliani y Miller ignoran todo. La segunda fase, o la segunda proposición, tienen en cuenta una cosa que pongo ahí, POC, Priority of Claims. ¿Qué es eso? ¿Qué es el Priority of Claims? Si no lo hago abstracto, el Big Picture, que yo creo que es lo que más os vale. Priority of Claims, ¿qué es? Que yo en la estructura de capital puedo tener deuda y puedo tener equity. O todo deuda, o todo equity, un poquito de deuda, un poquito de equity. ¿Qué hay que entender de manera clara? Que todos los regímenes jurídicos estipulan un orden de predación y dice que el que ha prestado dinero cobra antes que el accionista. ¿Qué significa? Que por cojones el accionista asume más riesgo porque cobra más tarde. Entonces, ¿qué van a hacer? En la primera etapa, ignorar eso. En la segunda, incorporar, oye, que no, que hay un orden de predación. Es que cuanta más deuda tenga la compañía, más riesgo asume el accionista porque hay más gente cobrando antes que yo. Entonces, en la primera fase, ignoraremos todo. En la segunda, tenemos en cuenta el Priority of Claims, ignoramos el resto. En la tercera, incorporamos también la segunda hipótesis importante dentro de la estructura de capital, que es verdad que el incorporar deuda aumenta el riesgo del accionista, porque hay más gente que cobra antes,
Pero es cierto también que incorporar deuda incorpora una fuente de financiación que genera unos gastos deducibles. Entonces, como son deducibles, ese gasto hace que tenga un perjuicio a nivel compañía, pero no tanto como el coste de la deuda, sino un poquito menos, porque me da deducibilidad. Lo incorporaremos en la segunda proposición de Modigliani y Miller. En la cuarta, vamos a incorporar un tercer factor importante, que es que, recordamos, estamos asumiendo situaciones en las que hay presencia de deuda en la estructura de capital. ¿Vale? Si hay presencia de deuda en la estructura de capital, en la primera proposición pasamos de todo. La deuda y el equity son lo mismo. En la segunda decimos que no son lo mismo, que la deuda cobra antes que el equity. Por lo que haya un aumento de deuda, aumenta el riesgo del equity porque hay más gente que cobra antes. Priority of claims. Luego incorporamos no solo priority of claims, el tener deuda hace que haya un gasto que es deducible. Bueno, ¿no? O sea, hay un prejuicio, pero luego hay algo que me da una protección. Tercer aspecto, cuidado, que vaya aumentando el peso de la deuda en mi estructura de capital no solo me genera un gasto deducible, sino que me genera un riesgo cada vez mayor de bancarrota. Cuanto más deuda haya, más riesgo hay de que no tenga cash flows suficientes para repagar la deuda. ¿Qué implica? Que entra un bankruptcy risk, que es que a medida que aumenta la deuda, va a aumentar también el coste de la deuda, porque el tío que me tiene que prestar más dice, oye, que aquí tienes ya 200 tíos que te han prestado antes. Hay riesgo de que no cobre, te voy a exigir más. Y el accionista va a decir lo mismo, va a decir, hostia, esto está apalancadísimo, hay mucha gente cobrando antes que yo. Voy a exigir más porque hay un riesgo de bancarrota. ¿Vale? ¿Y qué haremos en la cuarta proposición? Dividirlo en dos partes. Que es que esta O, ¿vale? Que es el optimal structure, que es ese punto en el que dice Modigliani y Miller, que pasado ese punto, el beneficio de tener una fuente de financiación que es deducible el gasto, que es los intereses, es menor que el prejuicio que me supone el aumentar el riesgo de bancarrota por estar más apalancado. Entonces, hasta ese punto te merece la pena endeudarte más y a partir de ese punto no. ¿Por qué? Porque los beneficios son menores que las pérdidas. De eso vamos a hablar. ¿Y cómo lo voy a descomponer? A medida que aumenta el debt to equity, ¿qué pasa con el cost of equity? ¿Qué pasa con el peso de la deuda? ¿Qué pasa con la WACC? ¿Y qué pasa con el enterprise value? Lo vamos a ver en detalle en cada uno, ¿vale? Pero vemos un resumen inicial, ¿vale? En la primera proposición de Modigliani y Miller, como todo da igual, ¿vale? Aumenta la deuda, el cost of equity no aumenta, porque como esto da igual, aquí no hay orden de prelación, no hay nada, pues el cost of equity se la bufa, todas las fuentes de financiación son iguales, aumenta la deuda, aumenta el cost of equity, aumenta el peso de la deuda, pero aumenta el cost of equity se queda igual, el cost of debt se queda igual, lo que tengo es una WACC exactamente igual y un enterprise value igual. Es independiente a todo. No se lo cree nadie. ¿Vale? Pero es la primera por suposición porque ignoramos tanto priority of claims como bankruptcy risk y como intereses y como la deducibilidad de los intereses. En la segunda etapa, o la segunda proposición de Modigliani y Miller, tenemos en cuenta el concepto de priority of claims, que es que, coño, que a medida que aumenta la deuda, el equity, el accionista se va a acojonar y va a decir, hostia, que hay más gente que cobra antes que yo. Entonces, ¿qué va a pasar en esta proposición? Lo que dicen es, aumenta la deuda en la estructura de capital. ¿Qué va a haber? Pues evidentemente, de perogrullo, aumenta el peso de la deuda sobre el total. ¿Qué va a pasar? Que no pasaba en la proposición anterior, que el accionista, para prestarme dinero, me va a exigir más. ¿Por qué? Porque hay deudores, bancos o bonos que cobran antes que yo. Tengo más riesgo. Aumenta el costo of equity. ¿Pero qué dicen en esta proposición? Que la WACC no cambia. ¿Por qué? Porque el aumento en el cost of equity está 100% compensado con que como aumenta el peso de la deuda y el cost of debt es más barato, porque el cost of debt siempre es antes que el cost of equity por orden de prelación, como me financio más con una fuente de financiación más barata, el encarecimiento del cost of equity vía WACC se compensa al 100% con el mayor peso de la deuda. Por lo que la WACC permanece constante y el enterprise value exactamente igual. Pero por el orden de relación no debería ser de cuanto más aumente tu debt to equity, también aumenta el coste de la deuda. Eso, muy bien, perfecto. Te estás anticipando a las siguientes proposiciones de Modigliani y Miller, que es, ahora mismo, ¿por qué no pasa esto en esta proposición? Porque como no están teniendo en cuenta el riesgo de bancarrota, es decir, lo que tú estás diciendo ahora mismo es, hostia, como a medida que hay más deuda, hay más riesgo de que los que han prestado no cobren, tendrán que exigir más.
Lo que has dicho tú es perfectamente correcto. Y eso Modigliani y Miri lo saben, pero todavía en esa proposición no lo meten. Están todavía en un mundo de Yuppie en el que no hay todavía un riesgo adicional a aumentar la deuda. Lo van a meter eso en la fase 4, en la proposición 4. ¿Vale? O sea, estás pensando bien, pero todavía no han llegado a eso. Están todavía más verdes. ¿Vale? Y incluso en la siguiente y la tercera todavía no llegan a lo que estaba mencionando Pedro. Aquí en la tercera etapa siguen ignorando lo que dice Pedro, que es a medida que aumenta la deuda, no aumenta el riesgo de bancarrota. Estamos todavía en un mundo de Yuppie. ¿Vale? Sí que tengo en cuenta el priority of claims y sí que tengo en cuenta la deducibilidad de los intereses, que antes no la tenía en cuenta. Entonces, ¿aquí qué va a pasar? Igual que antes, aumenta el peso de la deuda y aumenta, por tanto, el porcentaje de financiación que tengo en deuda comparado con la estructura total. ¿Qué pasaba antes? Si os fijáis, antes el cost of equity aumentaba. Igual que lo que me beneficiaba el abaratamiento por el mayor peso de la fuente de financiación barata, que es el cost of debt. Y ahí el WACC se mantenía igual. Aquí no. Aquí el WACC baja. ¿Por qué? Porque aquí estamos teniendo en cuenta que los cash flows se benefician de un gasto financiero que es deducible. ¿Vale? Por lo que aquí lo que dicen es, ¿vale? Va a aumentar tu cost of equity, pero no va a aumentar tanto, ¿vale? Porque el gasto de intereses me genera un tax shield, que es una protección fiscal, que hace que el valor de la compañía aumente cuanto más deuda le meta a la estructura de capital. Entonces, ¿aquí qué dicen? Que a medida que aumenta la deuda, y de manera ilimitada, esto no se lo cree nadie, ¿vale? Esto no solo no se lo cree nadie, sino que es incendiario. ¿Vale? Esto es horrible, ¿vale? Es incentivar la deuda. Pero aquí lo que está diciendo es cómo la bajada del costo, como el aumento de la deuda te hace no solo financiarte vía una fuente de financiación más barata, sino una fuente de financiación más barata que además es deducible el gasto, este aumento del equity lo más que compenso con una reducción del coste de la deuda. Una reducción del WACC, perdón, por el aumento del peso de la deuda. Y que tengo un aumento brutal del enterprise value y cuanto más deuda, más vale la compañía. ¿Vale? Incendiario. ¿Vale? Luego van al 4 y hacen algo un poquito más razonable, que es, espérate, que en la proposición anterior no estábamos teniendo en cuenta que a medida que aumenta la deuda, la compañía tiene más riesgo. Y como tiene más riesgo de bancarrota, tanto el accionista como el banco, o como el bonista, van a exigir un tipo de interés mayor. Entonces, ¿qué hacen? Desglosar en 2. Esto lo vamos a ver mejor ahora dentro de un minuto, cuando veáis el detalle. Que es, van a hablarnos de cómo afecta al WACC el aumento del endeudamiento hasta un punto. Va a ser el punto óptimo. Hasta aquí, y aquí es todo el rato momentos en los que va aumentando el debt to equity. ¿Y qué nos van a decir? Que hasta este punto se produce exactamente lo que mencionamos en la fase anterior, que es que a medida que aumenta la deuda, aumenta el peso de la financiación vía deuda, que es más barato. Además, tengo un gasto deducible, que hace que tenga un tax shield, lo que hace que baje mi coste de financiación. Es cierto que a medida que me voy apalancando más, aumenta el bankruptcy cost, lo que hace que se encarezca un poquito el coste de deuda y el coste de equity. Pero dicen que hasta este punto, el beneficio de la deducibilidad de intereses y el beneficio de financiarte más vía deuda, que es más barato, hace que la WACC baje y que por tanto el valor de la compañía sube. Pero que hasta ese punto, y que a partir de ese punto, lo que pasa es que el riesgo de bancarrota es mucho mayor que los beneficios, lo que hace que la WACC vaya a subir y que perdamos valor. ¿Vale? Por eso las dos fases. Vamos a ver en detalle cada una. ¿Vale? La primera tampoco hay mucho que decir, no hay nada. ¿Vale? Simplemente es, ¿qué hipótesis hay? Pues hipótesis de mundos de Yuppie. ¿Vale? Mercado perfectamente eficiente, no hay impuestos, no hay costes de transacción, todos los inversores son iguales, da igual la deuda que equity porque tenemos expectativas homogéneas, no se lo cree ni nada ni el tato y es absolutamente infantil. ¿Qué dice esto? Que somos absolutamente indiferentes a qué estructura de capital. Da igual. La compañía vale igual, todo deuda, todo equity, mitad deuda, mitad equity, 80% de equity, 80% de deuda, irrelevante la estructura de capital. ¿Vale? Esa es la primera hipótesis. La segunda, ya tenemos en cuenta el priority of claims, que antes no lo teníamos en cuenta, pero seguimos ignorando la deducibilidad de intereses y el riesgo de bancarrota. Entonces, ¿qué pasa aquí? A medida que le meto deuda a la estructura de capital, ¿qué va a pasar? Que aumenta el peso del weight de la deuda sobre el WACC y el cost of debt es menor que el cost of equity. Lo que pasa es que por lo que tenemos ahí un efecto que va a reducir la WACC.
Pero igualmente tenemos un efecto que aumenta la WACC, que es el aumento lineal del cost of equity, porque los accionistas van a decir, oye, a medida que aumento la deuda, hay más gente que cobra antes que yo, por lo que te voy a exigir más. ¿Qué significa? Que se compensa el abaratamiento de utilizar más deuda por el encarecimiento de mi equity. ¿Y qué va a pasar? Que seguimos siendo absolutamente neutros a la estructura de capital. Aquí, independientemente si me endeudo más o menos, no hay beneficio, porque el beneficio de la deuda, de utilizar más deuda, se compensa con un encarecimiento del equity, ¿vale? O sea, seguimos siendo neutrales en estructura de capital. Y aquí os meten ese gráfico, ¿vale? Que no hay nada, ¿vale? Simplemente aquí si os fijáis, esta es la estructura de capital, aquí es una deuda, perdón, una compañía sin deuda, y aquí es una compañía a medida que voy apalancándome más. Como no estamos teniendo en cuenta ni la deducibilidad de los intereses, ni el riesgo de bancarrota, ¿qué pasa? Que el cost of equity aumenta de manera lineal. Este cost of equity lo desglosan con una cosa que parece muy complicada, porque es una tontería, que es el cost of equity, ¿qué va a ser? El coste del equity si no hubiera deuda, que sería este de aquí, por ejemplo, me voy a inventar un 7%, que es lo que me exigiría mi accionista si no hubiera deuda en la compañía. Y luego que me dicen que a medida que aumente el apalancamiento, el accionista me va a exigir más. Claro, hay más gente antes de cobrar que yo, te exigiré más. ¿Cómo aumenta esto? Si el coste de la deuda fuera un 3%, ¿vale? ¿Qué me dice? Que en este punto, ¿cuál va a ser el cost of equity? 7%, que es cuánto te exigiría sin deuda, que es este R0, más el debt to equity, imaginaos que fuera 50%, por la diferencia entre el cost of equity sin deuda y el cost of debt. Entonces, 50% de 4%. Que tendría aquí un coste del 9% de equity. Pero como además estoy financiándome más vía deuda, que es más barato, la WACC se mantiene constante y no hay impacto en el enterprise value. Es decir, a pesar de incorporar una hipótesis más realista que la anterior, el efecto en la WACC es cero del apalancamiento. El aumento del cost of equity se compensa con que me financio más de la estructura barata, que es la deuda. ¿Vale? Siguiente proposición de Modigliani y Miller. Ya no somos neutrales con la estructura de capital. Aquí por primera vez Modigliani y Miller dicen que la estructura de capital influye en el valor de la compañía. ¿Qué incluyen en esta hipótesis? Tienen en cuenta, igual que en la anterior, el priority of claims, es decir, que el equity cobra después de la deuda, pero meten otra variable adicional, que es que contemplan que el gasto financiero es deducible. ¿Vale? ¿Qué vemos aquí? Vemos mismo dibujo con alguna variación, que es que yo aquí sigo teniendo en el eje de las X cómo va aumentando el endeudamiento. Aquí sigo teniendo el cost of equity sin apalancar, imaginamos que fuera un 7%. Aquí sigo teniendo el cost of debt, 5%. Y aquí que veo que el incremento del cost of equity a medida que aumenta la deuda no es lineal, es menor que lineal. ¿Por qué? Porque ahora que metemos un aumento lineal, que era igual que antes, pero tenemos en cuenta la deducibilidad de los intereses. Es decir, el crecimiento del cost of equity va siendo menor que antes. Y el beneficio de utilizar más deuda es exactamente igual que antes. ¿Qué veo? Cuanto más deuda utilice, según esta falacia de Modigliani y Miller, más baja mi WACC y más vale mi compañía. En esta conclusión de esta patraña es que las compañías deberían siempre financiarse al 100% con deuda sin equity para beneficiarse de ese interés. ¿Qué le falta a esto? Y ellos mismos se dan cuenta en la siguiente proposición. No estás teniendo en cuenta el riesgo adicional que incurres en la compañía por financiarte vía deuda, que te puedan quitar la compañía entera por el bankruptcy risk. Eso lo metemos en la cuarta proposición. Que la cuarta proposición, recordad que se divide en dos fases. Que recordad que era hasta el punto de estructura óptima y a partir de la estructura óptima. Tenemos aquí este punto. Entonces, ¿este punto qué es? Aquí que vemos, sigo contemplando los beneficios de los tipos de la deducibilidad de los intereses, igual que hacíamos antes, pero ¿qué vemos? Que hasta un punto, esos beneficios de la deducibilidad de los intereses más que superan al problema que supone el riesgo de bancarrota a medida que estoy apalancándome más. Entonces, no ignoran el riesgo de bancarrota, lo que te dicen es,
oye, aquí estoy apalancándome, aquí un poquito más, de aquí un poquito más, de aquí un poquito más. ¿Qué significa? Que aquí tengo más riesgo de bancarrota que aquí. Pero el beneficio que me ha supuesto aumentar el apalancamiento y por tanto tener más gasto deducible es mayor que el prejuicio por el aumento del riesgo de bancarrota. ¿Hasta cuándo? Hasta un punto en el que el mercado ya se da cuenta y dice, oye, cuidado, que esta compañía ya está muy apalancada. Y cuando le preste más, voy a exigirle mucho más. Tanto el accionista como el mercado de deuda. Aquí, si os fijáis, la deuda no es lineal como antes. A partir de ese punto empiezan a exigirme mucho más los propios bancos y los propios bonistas. Coño, nos ha jodido. Hasta que yo veo que estás apalancado de puta madre y que hay un riesgo importante de que otro tío cobre antes que yo. Te voy a empezar a exigir mucho más. Tanto el cost of equity como el cost of debt. ¿Qué pasa? Que a partir de aquí la WACC sube. ¿Y qué tengo? Si os fijáis aquí, este es el valor de la compañía. ¿Qué tengo? La compañía vale más a medida que apalanco más hasta ese punto y a partir de ese punto vale cada vez menos.